Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar los retrasos en la producción de conchas. El equipo está conformado por César Chávez, Emanuel González, José Manuel y Alejandra Montantes. Bueno, la primera etapa de la metodología Lean es definir. En esta etapa nuestro objetivo es identificar claramente el problema que queremos solucionar. Como primero tenemos la descripción de la empresa. Esta panadería fue fundada por el señor Sergio Alejandro García y quien desde joven pues mostró interés por la elaboración de productos de repostería y tradicional. Y después de varios años aprendiendo el oficio y perfeccionando sus recetas, decidió emprender su propio negocio con el objetivo de ofrecer pan fresco de buena calidad y a buen precio. Nuestro proyecto analizamos el proceso de producción de conchas de una panadería y pues detectamos que el tiempo que se obtiene el producto terminado varía considerablemente de un día a otro. Esta variabilidad pues nos genera problemas en la planeación de la producción y pues dificulta el satisfacer la demanda que tenemos con los clientes y pues igual las entregas en tiempo y forma. Y bueno, además pues no solo nos afecta en los tiempos, sino que también puede influir en la calidad del producto, la satisfacción del cliente, el aprovechamiento de los recursos, tiempos muertos, los desperdicios, los costos operativos. Y por eso nuestro objetivo general es reducir los retrasos en los procesos de producción de conchas mediante la aplicación de la metodología Lean. Y pues para lograrlo nos planteamos algunos objetivos específicos como reducir los tiempos de producción, disminuir los retrasos en las entregas, reducir los desperdicios y costos operativos y mejorar la satisfacción del cliente. Y bueno, pues en esta etapa nos va a permitir establecer claramente cuál es el problema y hacia dónde queremos dirigir nuestro proyecto de mejora. Bueno, primero tenemos el CIPOC, que es una herramienta que nos va a permitir tener una visión general del proceso que estamos analizando. Y bueno, pues en nuestro proyecto nos va a ayudar a visualizar de manera general el proceso de producción de las conchas, desde los proveedores que proporcionan los ingredientes y materiales necesarios y pues también pasando por las entradas y las diferentes etapas de elaboración. Y así pues obtener una salida del producto terminado que pues finalmente va a llegar al cliente. La importancia del CIPOC es que nos permite delimitar el proceso y saber qué elementos intervienen en él y así pues analizarlo con mayor detalle. El CIPOC nos muestra el proceso de principio a fin, pero de una manera general. Después tenemos los ETQs, que bueno, estos son aspectos del proceso o en este caso el producto, las conchas, que son más importantes para cumplir las necesidades y las expectativas del cliente. En nuestro proyecto los ETQ nos van a ayudar a identificar qué características debemos cuidar y así saber realmente si estamos mejorando el proceso de producción de las conchas. Y bueno, por ejemplo, podemos considerar como aspectos críticos el tiempo de producción, el cumplimiento de las entregas y la calidad del producto. En este caso nosotros tenemos esos tres, que sería, como ya les mencioné, el tiempo de entrega del pedido, el peso de la concha y la cantidad de conchas disponibles, que haciendo un análisis con los clientes consideramos que fueron pues los tres primeros problemas en nuestra producción de conchas. Y bueno, pues estos CTQs nos van a decir qué es lo más importante para el cliente y qué debemos medir para garantizar la calidad. Y bueno, después tenemos un cronograma. Este nos va a permitir organizar las actividades que vamos a realizar durante las etapas de la metodología
Y en nuestro caso, el proyecto se divide pues en las etapas del DMAIC, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y el cronograma nos ayuda a establecer qué actividades se realizarán en qué momento y cuánto tiempo se dedicará a cada una. Este cronograma pues nos indica qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a darle seguimiento al proyecto. Y bueno, pues en conjunto estas tres herramientas, el CIPOC, los ETQs y el cronograma, pues nos van a permitir más que nada organizarnos y dar seguimiento al a las actividades del proyecto. Posteriormente tenemos la fase de medir, en donde contamos con un análisis de Pareto. Aquí en el diagrama de Pareto variable nos dice que tenemos un conteo de erróneas en cantidades erróneas de 515, en humedad tenemos 504 y un conteo de 481 en la falta de levadura. Por lo cual, al ser las cantidades erróneas la más alta y la que más frecuente se encuentra en este apartado, tiene un porcentaje de 34.3, con la humedad tiene un porcentaje de 33.6 y de falta de levadura tiene de 32.1, con un porcentaje acumulado de 34.3 de cantidades erróneas, humedad de 67.9 y un 100% de la falta de levadura. Con este diagrama de Pareto variable nos podemos dar cuenta que la cualidad que más afecta en este caso a las conchas es son las cantidades erróneas. De ahí pasamos a la recolección de datos, en donde se tomaron muestras, se tomaron 1500 muestras, 1800 muestras, perdón, en donde se realizaron varias inspecciones y entre algunas de ellas fue el área de trabajo, que tiene una acumulación de residuos del área de trabajo, la falta de limitación de espacios por el tipo de material, registros formales y algunos componentes ergonómicos como que se agacha y todo eso, son factores que influyen en la preparación y la elaboración de las conchas. Por esto mismo también nos podemos percatar de que las conchas están saliendo mal, no simple y sencillamente por los ingredientes, tiempos de cocción o algún otro tipo de error variable, de error contable más bien, perdón, sino porque tienen que ver varios factores. Tenemos un histograma de peso con un comportamiento de campana, con una tendencia hacia la derecha, lo cual informa un porcentaje positivo. Este comportamiento positivo, perdón, es el que nos quiere decir que se va a los movimientos altos en Y y al peso alto, la frecuencia alta en Y el peso alto en X, por lo cual el comportamiento del proceso pues, es positivo. De ahí pasamos al valor BCM, en donde en la parte superior se realizó el control de producción en el bloque central, y en la parte 2 es en el flujo de materiales de este lado. En cuanto al flujo de materiales, es la parte central, ya que contamos con la entrada del proveedor, es la entrega de la materia prima de manera periódica en el almacén inicial. El proceso secuencial, que es el producto que avanza a lo largo de 6 estaciones, o procesos operativos, son distintos. Y tenemos como salida el producto que vendría siendo la concha. En el número 3 tenemos el diagnóstico de datos y capacidad, cajas de datos. Utilizamos métricas para cada estación, detallando el tiempo, ciclo y disponibilidad y cambios de modelo. Inventarios, los triángulos amarillos muestran la acumulación de inventario, y el proceso WIP entre varias estaciones representan los retrasos.
Bueno, y aquí continuamos con la etapa de analizar. Aquí las primeras gráficas que tenemos son las gráficas de residuos para tiempo. La primera es gráfica de probabilidad normal, la segunda versus ajustes, histograma y la de versus orden. Estas gráficas se realizaron para analizar el objetivo de evaluar el cumplimiento de los supuestos modelos utilizados. La gráfica de probabilidad normal nos muestra que los residuos presentan un comportamiento aproximadamente lineal. Respecto a la línea de referencia, el histograma nos presenta una distribución, como se muestra ahora sí que en la gráfica, y en la gráfica de residuos contra valores ajustados no se identifica como tal un patrón sistemático evidente, sin embargo se observa una variación muy drástica, muy diferente entre los grupos, lo cual coincide con resultados obtenidos en la prueba de igualdad. Y por último tenemos la gráfica de residuos, que nos controla el orden de observación, nos presenta una tendencia clara, iniciando que no existe una evidencia visual de una relación entre los residuos y el orden de los datos. De ahí nos pasamos al 5 por qué. El 5 por qué nos sirve para darnos o para tener, como quien dice, una respuesta clara, y sobre todo en dado caso de la última variable del 5 por qué, de ahí limitarnos y saber el por qué es que nos está fallando el procedimiento de las conchas. Como primero, el 5 por qué, la pregunta fue ¿por qué las piezas presentan diferentes cantidades de masa? Que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿por qué la porción de masa asignada a cada concha no tiene un peso uniforme? Con esa misma nos lleva a la de por qué la dosificación de la masa se realiza de manera manual y variable. De eso nos pasamos a por qué no existe un método estandarizado para pesar y dividir las porciones. Y por último tenemos por qué no se cuenta con un sistema de control y verificación del peso durante el proceso. Aquí, como nos damos cuenta ahora, si lo leemos de abajo hacia arriba, la problemática de arriba, lo que llegamos al 5 por qué de arriba es la problemática, porque las piezas presentan diferentes cantidades de masa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tenemos que estandarizar y controlar la regulación de la masa. Continuamos con el diagrama de Ishikawa. Como primero tenemos los materiales, la cantidad de harina incorrecta, la variación en la cantidad de agua y la falta de levadura. La falta de levadura más que nada era porque a veces a un procedimiento de las conchas le aplicaba más que a otras. La variación en la cantidad del agua era porque a veces la amasadora la dejaba trabajando más de lo normal para preparar la masa. Y la cantidad de harina incorrecta, ahí el problema era que no la medía no la pesaba antes de meterla a la amasadora. De ahí nos pasamos al método, no se verifica el peso antes de hornear, varía la forma de dividir la masa, y por último, regulación manual de ingredientes. Aquí lo de que no se verifica el peso es que tampoco al momento de separar cada peso de la concha pues sí, más que nada no la pesaba, y era el problema al momento de hornear. Y varía la forma de dividir la masa. Después de ahí pasamos a la maquinaria, que es báscula descalibrada, falta de mantenimiento y equipos inadecuados. Ahí lo que nos dimos cuenta es que hacía una falta de, pues sí, como quien dice, un mantenimiento correctivo, ya que la báscula no contaba con su calibrada adecuada, la falta de mantenimiento en los equipos y lo de sus equipos inadecuados. A veces el horno, bueno, más bien ahí no influía tan, bueno, sí, el horno no estaba como tal en su punto de mantenimiento correctivo. Y después pasamos a la medición. No existe un límite de control establecido, registros incompletos y frecuencia de medición insuficiente. De ahí pasamos al medio ambiente, variación de humedad, temperatura del área y tiempo de exposición de la masa al ambiente. Ahí también lo que variaba mucho y lo que nos comentó fue que la masa sí dependía mucho del tiempo más bien del clima, ya que si había más frío, obviamente se tenía que dejar reposar un poco más la masa para que agarrara esa levadura y tuviera esa esponjosidad.
y obviamente si hacía más calor pues se tenía que dejar menos tiempo, ya que esos climas favorecen ahora sí que la masa y se esponja un poquito más rápido de lo normal. Ya en dado caso, lo que nos comentó, cuando hace mucho frío, que son climas de tiempo de frío, lo que hace es meterlas al horno. Las mete al horno un rato para que esponjen un poco más rápido, para poder así sacar su demanda diaria. Y por último tenemos la mano de obra, falta de capacitación, diferentes criterios y errores al pesar los ingredientes. De ahí pasamos al análisis de desperdicios. Aquí, como podemos ver, que son lo de las mudas, que son los 7 desperdicios. Como sobreproducción tenemos un 15%. De ahí nos pasamos al transporte, que tenemos un 25%. Los movimientos tenemos un 22%. En espera tenemos un 32%. En sobreprecio tenemos un 18%. Y en inventario WIP tenemos un 14%. Y en defectos tenemos un 29%. Como nos podemos dar cuenta, aquí donde estamos un poquito más mal es en el tiempo de espera, ya que es lo que nos lleva un poquito más de tiempo perdido. Y ya por último tenemos el análisis del modelo y efecto de fallas de la MEF. Aquí como operación y número 1 tenemos la fermentación. Su falta potencial es tiempo excesivo para el proceso de fermentación. Su efecto es retraso en la salida hacia el horneado y tiempos muertos. Su severidad, contamos con un 4% en retraso en salida del horno, y en tiempos muertos tenemos su severidad en un 3%. Causas potenciales: la temperatura de fermentación inadecuada, que fue lo que les comenté. A veces la masa depende mucho del clima como esté, porque pues a veces se ocupa dejar un poquito más de reposo o un poquito menos, entonces ahí todo dependía de la fermentación. Falta de producto listo para hornear. Ahí a veces sacaba muchas conchas más de lo necesario y solamente las dejaba ahí, y entonces hacía ahí lo de los tiempos muertos, no aprovechaba, como quien dice, el tiempo de poder sacar el lote. Después bajamos a los controles actuales, que es el aprovechamiento de condiciones ambientales existentes. Su detención la tenemos como un 7%. Y la priorización manual de los disponibles la tenemos en un 6%. Acciones recomendadas sería la cámara de fermentación, interpretar un sistema de priorización visual por tiempos de fermentación, y los responsables serían encargados el dueño de la panadería, Sergio Alejandro, y implementar un sistema de priorización visual por tiempos de fermentación. Ahí sería el otro encargado, que bueno, su ayudante, que sería Ángel García. Acciones tomadas: se adecuó un espacio cerrado para fermentación, aprovechando el calor del horno y utilizando un termómetro básico para monitoreo. Se implementó un sistema simple de etiquetas, papel o plumón en charolas, indicando hora de inicio de la fermentación para priorizar lotes de forma visual. Y como otra operación y función tenemos lo del horneado, que es la capacidad insuficiente del horno. Aquí tenemos una sobrefermentación de las piezas en espera, retraso en la salida del producto terminado. Su severidad tenemos un 7% en la sobrefermentación, y el retraso tenemos un 9% de severidad. Causas potenciales son la acumulación de masa fermentada en espera por falta de espacio en horno, la capacidad del horno menor al volumen de producción. Su ocurrencia tenemos un 6%, y en ocurrencia del horno tenemos un 7%. Controles actuales: organización manual de charolas y ajuste manual de cargador por parte del operador. Acciones recomendadas: rediseñar el plan de producción según capacidad real y establecer límite máximo de piezas en espera. Ahí la responsable iba a ser Dea Morales, que es la ayudante de la que le ayuda a cobrar ahí pues sí, la otra trabajadora. Y por último tenemos al encargado, Sergio Alejandro. Aquí, como podemos ver, se ajustaron tiempos de fermentación para evitar acumulación, y se ajustó el tamaño del lote y programación de producción. Aquí lo que nos ayuda el análisis del modelo AMEF
es relacionar los retrasos y la variabilidad. Más que nada por eso nos ayuda el AMEF. Bueno, y vamos a pasar a la etapa de mejorar. Aquí, pues esta etapa implementamos la metodología 5S, que prácticamente es para organizar el área de trabajo. En esta se eliminaron los materiales innecesarios, se ordenaron las herramientas, también se establecieron lugares específicos para cada cosa. Y pues con estas acciones se reducen los tiempos y se busca que el trabajo fluya, que tenga un mejor flujo para poder pues para que se facilite la operación en el trabajo. Aquí pues esto nos permite que el personal trabaje de forma más rápida, más segura y más eficiente. Aquí pusimos unas fotos de cómo estaba el proceso antes y después de las 5S, donde ya se ve toda la área organizada. Después también utilizamos los eventos Kaizen, que aquí en Kaizen consiste en realizar mejoras rápidas con la participación del personal, donde se analizaron actividades que no agregan valor y se propusieron soluciones para eliminar tiempos muertos y reducir desperdicios. Aquí la participación de los trabajadores es muy importante porque pues sin ellos prácticamente pues no son, ellos son los que conocen el proceso, los que lo hacen diario, y pues prácticamente ellos también son los que lo pueden mejorar. También aplicamos el SMED, que es lo de los cambios rápidos de herramientas. Y pues el objetivo de esto era que entre cada lote, entre lote y lote, estuvieran las herramientas listas para poder agilizar el proceso y también pues reducir el cambio de herramientas antes de iniciar la producción, y pues aquí se aumenta la disponibilidad del proceso. Tenemos la parte de los KPIs también. En esta pues es para verificar que las mejoras aplicadas estén funcionando. En estas se establecieron KPIs como por ejemplo es el tiempo de producción, la variabilidad del peso, capacidad del proceso, los retrasos, el desperdicio, la disponibilidad, el peso conforme y la producción versus la demanda. Pues estos prácticamente nos ayudan a medir la eficiencia. Por ejemplo, en el tiempo de producción tenemos que la línea base es en el horno de 44 minutos a 48 minutos y pues tiene que estar entre ese rango, ¿verdad? Para que salga bien. En el peso, la variabilidad del peso debe estar en aproximadamente 3.97 gramos, y pues así con varios, por ejemplo, también se debe de quedar como en un proceso estable. Pasamos a el Kanban. Aquí pues este sistema nos ayuda a controlar el flujo de materiales. Después de haber aplicado la parte de 5S, nos ayuda también para el flujo de materiales, para saber lo que se tiene que mover y no mover cosas innecesarias. Aquí también se evita la acumulación de inventario, se reducen los desperdicios y pues se mejora la organización del producto. Aquí en el BCM, pues es el BCM mejorado, que es después de aplicar todas las herramientas Lean, se ven reducidos los tiempos de cada operación, de cada proceso, y pues los inventarios entre cada proceso también se ven eliminados, ya que es un flujo constante de la materia prima y pues de la producción en sí. Y después pasamos a la etapa de controlar.
Aquí en esta etapa es necesario asegurar que los resultados que tuvimos se mantengan con el tiempo. Para esto se identificaron varios riesgos que podrían hacer que se vuelva a perder el avance obtenido, y pues se definieron también acciones preventivas para que todos los trabajadores sigan el mismo procedimiento. Aquí en riesgos y acciones tenemos, por ejemplo, en riesgo tenemos una báscula descalibrada, tenemos la consecuencia es el peso incorrecto, y la acción preventiva es una calibración semanal de la báscula. También tenemos, por ejemplo, riesgo, cambio de personal, consecuencia, variabilidad del proceso, y pues una acción preventiva tenemos que sea la capacitación y el procedimiento estandarizado. Entre otros riesgos tenemos la falla del horno, que en esta la consecuencia es el retraso, y pues para esto, como ya lo habían comentado mi compañero, también pues se ocupa un programa de mantenimiento preventivo. Tenemos también de riesgo materia prima de baja calidad, que esto la consecuencia es producto fuera de especificación, y tenemos acción preventiva, inspeccionar los insumos al momento de recibirlos. También tenemos un pocayoke, que en esta pues prácticamente, como sabemos, es para prevenir errores antes de que ocurran. Estas soluciones disminuyen la probabilidad de defectos y se mejora la calidad del producto y se evita el retrabajo. Tenemos el resultado de las mejoras. Aquí se muestra el resultado de la aplicación de todas las herramientas Lean antes mencionadas, y se comparan los indicadores de antes y después, observando que, por ejemplo, se redució el tiempo estándar, que era el tiempo ciclo, se redució el lead time, también los inventarios en proceso se reducieron, y pues esto aumenta la productividad y permite a la empresa ser un poco más rentable. La comparación en el antes y el después, en el concepto, en LATAM tuvimos un tiempo de 11 días, después con un tiempo de 7 días, tuvimos una mejora del 63.63%, en el inventario de proceso teníamos 51 piezas, lo redujimos a 15 piezas, con una mejora del 70%, tenemos una merma del 8%, antes, y con la implementación de las mejoras tuvimos un 3% ya nada más de merma. Tuvimos una mejora del 62.50%, una producción efectiva de 66 piezas al día antes, y ahora ya contamos con una producción efectiva del 78 piezas con un 18.20% de mejora. Antes teníamos un cumplimiento de demanda del 91.70%, ahora contamos con un 108.30% con una mejora del 16.60%. La implementación de estas mejoras de Lean y BCM en la producción de las conchas de chocolate permitió reducir el lead time de 7 a 11 días, disminuir la merma, como ya se los había comentado, todos los resultados que se encuentran aquí en la tabla. Los beneficios financieros fueron los siguientes. La producción diaria de antes era de 72 y continuamos con 72. El producto fuera de especificación en tiempo nos costaba 5.76, ahora ya nada más tenemos 2.16. El precio por unidad producida era de 8 pesos o $40.46, ese se mantuvo con 8 pesos y $0.46. En la pérdida económica diaria perdía 33.18 pesos o $1.91. Actualmente ya nada más pierde 4 pesos de esto debido a la merma. Y los días laborales eran los 365 días del año. Continuamos con lo mismo, con los 365 días del año. La pérdida económica anual era de 12.109 pesos. Ahorita contamos con 1.702.94 pesos.
El beneficio anual no tenía beneficio anual y ahora contamos con 10.512 pesos, o lo que vendría siendo $606.23. El porcentaje de venta diario era de 91.67%, ahora contamos con el 108.33%. Con ayuda de la manufactura esbelta y la aplicación de las mejoras en la panadería, logramos reducir costos y desperdicios. Al reducir o estandarizar tiempos que se manejaban anteriormente con la reducción de tiempos de espera excesivos, la estandarización del proceso se pudo disminuir los productos fuera de especificación. Además, los beneficios financieros aumentaron en cuanto a la liquidez. Bueno, y tenemos que durante el desarrollo del proyecto, pues nosotros aprendimos que los retrasos en la elaboración de las conchas son consecuencia de varios factores, no nada más de una sola cosa. Pues la aplicación de las herramientas de análisis nos permitió detectar las principales causas en cada área y bueno, pues dirigir los esfuerzos hacia estas actividades que generaban mayor impacto en el desempeño del proceso. También comprendimos la importancia de obtener información confiable antes de implementar acciones correctivas y pues así nos facilita una toma de decisiones y pues que sea más efectiva. También observamos que mantener los espacios de trabajo organizados y pues contar con métodos definidos contribuye a disminuir los tiempos improductivos, incrementar la eficiencia y lograr una producción más estable. Y bueno, también se reconoció que la elaboración de los trabajadores es fundamental para alcanzar resultados positivos y que el mejoramiento continuo requiere la supervisión constante para conservar los avances obtenidos y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Bueno, nosotros consideramos que nuestro proyecto puede ser aprobado porque aborda un problema real y pues no nada más, bueno, nosotros consideramos que el CTQ con más importancia era el peso, por eso que todas nuestras gráficas pues se enfocan en eso, pero sin dejar de lado los otros problemas que detectamos y pues nos dimos cuenta que este proyecto pues no busca únicamente estandarizar el peso, sino que pues también buscamos reducir los tiempos de producción, integrar de una mejor manera el desempeño del proceso y todo esto pues se hace a través del sistema Lean. Y bueno, pues también nuestro objetivo era pues como ya les mencioné, estandarizar el peso, reducir los tiempos de producción, disminuir los retrasos en las entregas, también pues reducir desperdicios y obviamente lo más importante pues reducir los costos operativos, mejorar la satisfacción del cliente y pues que tengamos una mayor ganancia. Y bueno, pues este proyecto tiene un impacto directamente en el desempeño del proceso y contamos con una metodología estructurada para analizarlo y para generar mejoras medibles y sostenibles. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Gracias.